El tema que hoy vamos a ver dos temas corticos y fundamentales. Sí, vamos a ver qué es una malla curricular, cómo se reparte por dimensiones y vamos a ver los derechos básicos del aprendizaje. Ahorita lo que vamos a empezar a ver es como el manual de lo que ustedes deben saber, conocer y entender para hacer las planeaciones de clase. ¿Sí? Cómo ustedes deben de trabajar en un planeador para poder llevar a cabo la clase. Y ya ustedes entendieron que habían pedagogos que se encargaban de enseñarnos cómo era el comportamiento del ser humano, que habían teorías de cómo enseñar, ¿sí? Que habían reglas que debemos de seguir para el desarrollo de una clase. Y debido a todas esas investigaciones, es que se crearon los estándares de educación. Y el preescolar o la primera infancia no es la diferencia, no hace la diferencia. Entonces, lo que ustedes van a hacer ahorita es a entender y a comprender dónde va cada tema. ¿Sí? ¿Dónde inicia cada tema? ¿Dónde termina cada tema? ¿Por qué debo yo desarrollar ese tema? ¿Por qué se ven los colores? ¿Por qué tengo que cantar? ¿Por qué tengo que jugar? Si toda esa estructura la van a entender, ¿sí? La van a aprender a desarrollar. Barranquilla, ya. La idea es que pues, vamos desglosando lo que vamos a entender hoy. Ahora, acá. Primero, vamos a copiar en el cuaderno qué es un DBA. Entonces, un DBA son los derechos básicos del aprendizaje. Sí, los DBA son los derechos básicos del aprendizaje. ¿Cómo, profe? DBA, ¿qué son? Entonces, son los derechos básicos del aprendizaje. Mi lapicero negro, ¿qué me lo hizo? DBA. Derechos básicos del aprendizaje. Los DBA son siglas. Derechos básicos del aprendizaje. Eso es lo mínimo que el estudiante debe lograr para ser promovido al siguiente grado. Están estructurados en preescolar, el siguiente nivel es de primero a tercero y en primaria cuarto y quinto. En bachillerato están clasificados de sexto a octavo, si no estoy mal, noveno y décimo y 11. No, creo que están en bachillerato, están por grado. No me acuerdo ahorita muy bien. Pero es importante que los tengan en cuenta porque es como el manual. Sí, ahí están las reglas básicas de lo que ustedes van a enseñar en el salón. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hablan de todos los temas, ¿sí? Los colegios, a ustedes les dan los libros y le dan la temática a desarrollar, a algunos. Los programas de Selva siempre ya tienen la temática a trabajar, entonces lo que hacen es entregarles a ustedes el ¿qué? La malla curricular. Y ustedes lo que tienen que hacer es adaptar la malla curricular a estos derechos básicos del aprendizaje. Por eso deben de saber a qué corresponde cada uno. ¿Listos? Entonces,
vamos a copiar eso que está ahí en la diapositiva que dice que se fundamentan en 3 grandes propósitos, donde habla de que la educación está llamada a promover y a potenciar. O sea, los DBA se fundamentan en 3 grandes propósitos, que la educación inicial está llamada a promover y a potenciar los derechos básicos del aprendizaje para el grado transición, y si se dan cuenta, en la diapositiva, cada, cada propósito tiene un color. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo, ahorita cuando vayamos a ver la explicación de cada propósito, tiene unos subtemas. Y esos subtemas son los que ustedes tienen que aprender a relacionar con lo que se les está explicando en la malla curricular. Sí, todo viene muy engranado. Entonces, la idea es que ustedes conozcan cada uno para que al momento en que tengan que planear, tengan claro qué es lo que deben escribir y cómo debe estar fundamentado. Recuerden cada uno resaltarlos con un color diferente, ¿no? Para que los puedan relacionar ahora más tarde. Dice, el primero, Sí, señora. dice, las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros. Se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y el mundo. Entonces, ellos están prácticamente estructurados según el proceso de adaptación del preescolar, ¿sí? Entonces, el primer propósito de los DBA es que el niño entienda el contexto en el que se está desenvolviendo y el entorno, ¿sí? Que le brinda el entorno en el que se desenvuelve. Por eso habla de que se sienten queridos y valorados positivamente y de pertenecer a una familia, a una cultura y al mundo, ¿sí? Ahí nos hablan de del primer momento, que es desarrollar su personalidad. Entonces, la idea es que ellos se conozcan y vayan entendiendo que el mundo no gira alrededor de ellos, que el mundo no es lo que ellos dicen. Entonces, vamos a mirar los temas que abarcan ese toma decisiones frente a algunas situaciones cotidianas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este caso? Lo que debemos hacer es estimularlos, ¿sí? Y enseñarlos que ellos pueden tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, que ustedes les dicen tomen un color para hacer un dibujo libre. Entonces, ellos siempre esperan que uno les diga algo. Si toma el color azul o se lo lleven al puesto, no. El ejercicio es poner la caja de crayoles en la parte de adelante, ¿cierto? Y que ellos mismos se levanten y tomen el color que ellos deseen para hacer la figura. Por eso se habla de toma de decisiones frente a algunas situaciones cotidianas, ¿sí? Quieren comer dulce o, por ejemplo, van a la tienda y los llevan. Entonces, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Quieres agua fría o quieres agua caliente o tibia? ¿Quieres helado de chocolate o helado de vainilla? Sí, son situaciones de la vida diaria que hay que empezarles a cuestionar. Por eso es que uno en el jardín les pregunta tantas cosas. Sí, por ejemplo, ¿quieren jugar con la pelota o con los bloques? ¿Quieren colorear con, no sé, los colores gruesos o los delgados? ¿Jugamos con plastilina o vamos al patio? Sí, todas esas decisiones ellos tienen que aprenderlas a tomar para que conozcan que tienen unos sentimientos y unas emociones y que deben aprender a explorarlos. ¿Sí? El segundo es este que tenemos acá. Se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno. Según lo que dice ahí, ustedes qué pueden entender de ese DBA. Léanlo, analícenlo y díganme un ejemplo de lo que puedan hacer según lo que nos dice ese DBA, que se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno.
Pues ya sería cuando comienzan a lavarse las manos antes de ir a comer o se unta de algo. Entonces ya van derechito al baño a lavarse las manos. O sea, ya tienen eso inculcado de que... Exactamente. Hábitos y prácticas. Entonces, por eso es que a veces en el preescolar uno les pide cepillo de dientes, crema dental, el trapito, el jabón, sí, para que se vaya practicando día con día, una vez a la semana. Entonces, este tipo de actividad debe ir planeada de esa manera. Sí, o sea, si eso es lo que dice el libro, por ejemplo, llegamos a la página 10 y en la página 10 habla de hábitos de vida saludable, entonces ya sabemos que el DBA que deben ustedes usar en el momento de la planeación, hablan de estándares o DBA, es ese, sí, que se apropia de hábitos y prácticas para el cuidado personal y de su entorno. Profe, ¿que eso cómo se hace? Pues no, solo se enseñan hábitos de lavarse las manos, lo que decía la compañera, antes y después de ingerir un alimento, de pronto los viernes, ¿cierto? Después de la lonchera, se laven la boquita para que también vayan adquiriendo hábitos. Y tareas para la casa serían esas, irse lavando la boca y que el papito también le ayude en ese proceso. ¿Listos? Esos son hábitos del entorno que lo benefician a él. Seguimos con el tercer DBA, que es este: identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los demás. Valorar al otro, respetarse él mismo como ser humano, cuidarse. Sí, aquí hablamos del respeto a los demás, de las diferencias étnicas, de las diferencias culturales, de las diferencias religiosas. ¿Sí? Identifica y valora características corporales y emocionales. Acuérdense que ahorita con todo el cuento de la inclusión pueden llegar a nuestras aulas niños con diferentes tipos de discapacidad que mal o bien ante los ojos de ellos son diferentes y ellos a veces no lo saben llevar a la práctica. ¿Sí? Entonces lo que tienen es una discriminación, no es ni mala ni buena, porque ellos al fin y al cabo no manejan emociones todavía y de sentimientos, pero sí características diferentes. Y en nosotros está forjar ese sentimiento de aceptación al otro, ¿sí? Porque muchas veces la discriminación, ustedes saben que empieza por casa y por el adulto. Entonces, si nosotros empezamos con el cuento de, ay, es que pobrecito el compañero, pues ellos no van a tener un respeto por la persona con discapacidad. Sí, o si lo hacen a un lado, lo van a tener como algo menos y resulta que no es así. Entonces, este DBA principalmente habla de esa situación. El cuarto DBA, que es este, habla de reconocer que es parte de una familia, de una comunidad y un territorio con costumbres, valores y tradiciones. Aquí abarca todo lo que tiene que ver con el tema de la familia, ¿sí? Con el tema de la ciudad, del país, de la ética, en lo que vemos en preescolar, en la malla curricular, se llama dimensión socioafectiva, ¿sí? Recuerden ustedes que en el preescolar no se ven materias como tal de español, matemáticas, naturales, sociales y religión, sino que se unen. Matemáticas se une con geometría y de pronto con educación física. Sociales se une con religión y ciencias naturales, que es el cuidado del entorno y cosas así. Entonces, mire, por ejemplo, reconoce que es parte de